Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con esta serie de pláticas. Les recuerdo, son pláticas dirigidas a los pacientes, al público en general. El día de hoy vamos a hablar de lesiones de la piel. Las lesiones que más frecuente vemos los cirujanos en la consulta y que tienen que ver con la piel. La piel es un órgano, es el órgano más grande del cuerpo, protege toda la superficie, es aislante, nos mantiene el calor, tiene varias funciones, pero lo importante aquí, lo interesante es que este órgano a veces presenta pequeñas lesiones o abultamientos por debajo de la piel. Siendo la piel tan amplia, 2 metros cuadrados es lo que mide y pesa 5 kilos, el órgano más grande del cuerpo. Entonces, a veces presenta estos abultamientos. Los abultamientos de los que vamos a hablar el día de hoy son los quistes y los lipomas. Vamos a hablar también de las manchitas o lunares o nevos, que también son lesiones benignas, pero que en ocasiones se pueden confundir con lesiones que sí son malignas, que son cáncer y que por cierto son muy agresivas. Empecemos pues con el lipoma. Es un tumor o un abultamiento benigno que crece lentamente bajo la piel. Se presenta como un abultamiento blando. Es interesante recordar, es benigno. Como se puede ver en la imagen, es plano, es blando y generalmente no causa dolor ni causa ningún problema. Este tipo de tumores son tumores de grasa y se extirpa solamente cuando le causa problemas estéticos o está en alguna zona donde el paciente le molesta, o si existen dudas de que sea benigno cuando es muy rápido su crecimiento. Entonces se extirpa cuando el problema es estético o es molesto. Y aquí podemos ver la imagen de lo que es el lipoma. El lipoma tiene una pequeña cápsula delgadita, pero son células normales, células de piel que crecen por ahí por debajo de la piel. Al retirarlo, la extirpación se puede realizar generalmente con anestesia local y se hace una pequeña incisión. Es un procedimiento ambulatorio que dura 15 minutos y no requiere de hospitalización. Generalmente no utilizamos drenaje, aunque en ocasiones he tenido que retirar lipomas tan grandes, más grandes que mi mano en la espalda, y entonces ahí sí dejamos un pequeño drenaje, porque al retirar el lipoma se produce líquido a veces y se puede el espacio vacío que dejó el lipoma llenar y puede hacerse una colección de suerito que se puede infectar. Entonces a veces tenemos que dejar un drenaje, aunque generalmente no dejamos ningún drenaje, pero a veces lo tenemos que hacer. El paciente se va y regresa para que revisemos el drenaje a los 2 días, al siguiente día, depende si dejamos. Si no dejamos drenaje, el retiro de puntos se realiza a los 8 días. En ocasiones, inclusive podemos hacer unos puntos escondidos, le llamamos punto subdérmico, y entonces ni siquiera tiene que venir a regresar para retirarse puntos. Eso es con lo que respecta al lipoma. Otro de los problemas que frecuentemente vemos en la consulta de cirugía son los quistes sebáceos. Los quistes sebáceos, a diferencia del lipoma, como podemos ver en la imagen, ya no es de acá, de las células de grasa, sino que es una glándula que normalmente produce sebo y que nos da lubricación en el cabello. Esta glándula se tapa el conducto hacia afuera, el conducto que vierte esa grasita, ese sebo en la piel, y entonces al taparse empieza a crecer y formarse ese quiste en el cual hay engrosamiento de la pared. Y entonces ese engrosamiento va creciendo porque se sigue produciendo el sebo y entonces es un crecimiento diferente al de un lipoma, es más endurecido. Estas lesiones también son lesiones benignas. El problema que existen es que una glándula ocluida, al crecer, se puede infectar y ahí está el problema. Esta glándula se puede infectar, crece este quiste y ese es el problema, que podemos tener una infección. Si no presenta infección, generalmente el paciente nada más ve que va creciendo ahí una bolita dura como una canica, creciendo lentamente. Cuando acuden a nosotros, generalmente es porque o se infectó o se reventó y el paciente pues acude con nosotros. El quiste sebáceo, como podemos ver, entonces es más duro, se presenta de una forma más esférica y sí en algunos casos puede causar dolor, sobre todo cuando hay infección. La extirpación nuevamente se hace con anestesia local. Igualmente los puntos se retiran a los 8 días, igual que el lipoma. Y también es raro que dejemos drenaje, pero en ocasiones sí necesitamos dejarlo o porque hay infección o porque es un quiste que vemos muy amplio.
Un aspecto muy importante que tenemos que considerar en estos casos es la forma en que quitamos el quiste. Es de mucha importancia el tener experiencia en quitarlo. Como hemos visto, los quistes se pueden presentar de esta manera, como lo vemos en la imagen. Y para poder extirpar el quiste no es como el lipoma. El lipoma nada más es una incisión sobre la piel, se abre la piel y se quita y ya queda arreglado. En el caso del quiste tenemos que sacar el orificio que está tapado para poder eliminar completamente el quiste. Si no quitamos nosotros ese orificio, no vamos a resolver el problema. Si nomás hacemos una incisión y lo quitamos y se queda el canal de salida, se vuelve a hacer el quiste. Entonces tenemos que saber quitarlo, tenemos que tener experiencia. En algunos pacientes es fácil poder ver los quistes, como en este caso de la imagen que estamos viendo aquí. Ahí se puede ver el puntito en el que aquí estoy señalando el puntito, que es la salida de este quiste que está en la cabeza. Aquí tenemos otro caso, en este caso no se ve tan bien. Es importante identificar ese orificio de salida, esté o visible o no esté. La incisión, acá lo vamos a ver en esta imagen, la incisión debe de ser de esta forma, incluyendo el pedazo de piel que tiene el orificio. Y lo que hacemos entonces, aquí tenemos dos casos en los que se ve claramente el orificio de salida y en estos dos no se ve. Pero se vea o no se vea, nosotros tenemos que buscarlo e identificarlo para poder incluirlo en la pequeña cirugía que se haga. Esta es la piel que se está incluyendo y esto es una incisión en forma de huso. Así es como se debe de quitar. Ya después estos dos bordes se cierran y se saca todo el quiste completo con el pedazo de piel que tiene el canal que está ocluido. Esa es la forma de tratar los quistes sebáceos. El tercer problema del que les voy a hablar el día de hoy es las manchas o nevos o lunares que hay en la piel. Lo importante de estos manchas es que pueden confundirse, aunque la mayor parte son benignas, pueden confundirse con tumores malignos o cánceres. Por eso es la importancia, porque uno de los tumores más agresivos que hay en la piel, que es el melanoma, se presenta como si fuera un lunar. Y es uno de los cánceres más agresivos que más fácil se diseminan por todo el cuerpo, que da metástasis a distancia, el melanoma maligno. Y no nada más el melanoma maligno, sino que hay otro tipo de tumores, de cánceres de la piel, que también se presentan como pequeños nevos o lunares, y entonces hay que revisarlos para estar seguros de que es una lesión benigna y que no hay malignidad. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? ¿Cómo podemos hacer el manejo de estos casos? Pues lo interesante es que es muy fácil sospechar si es benigno o si es maligno. Y si se hace una extirpación completa del tumor, si se quita en forma temprana, esto es curable. Hay otros tipos de cáncer que también se pueden detectar de esa forma. De ahí la importancia de que entendamos. Este es el melanoma y como pueden ver, esta es una imagen de cómo las células, que son las células que dan color a la piel, en algún punto empiezan a crecer y no solamente crecen alrededor, sino crecen hacia abajo en profundidad. Pueden tocar los vasos sanguíneos y así es como se disemina este tipo de tumor. Es uno de los tumores más agresivos que puede enfrentar una persona. Pero, nuevamente, este tipo de melanoma es curable cuando se hace el diagnóstico temprano y hay que diferenciarlo de otros casos. Los lunares, entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre benigno y maligno? Pues esto se puede utilizar un sistema y lo puede hacer usted en su casa con este sistema que llamamos el sistema ABC. El sistema ABC nos permite ver una lesión y ver qué características tiene para poder diferenciar, para poder evaluar en forma inicial si es un tumor o si se sospecha de malignidad. Entonces decidir si es necesario realizar una biopsia o extirpación de la lesión, que muchas veces puede ser definitiva y no nada más eso, sino que puede salvar la vida de un paciente. Estos son los puntos que revisamos. La simetría. Este es simétrico, por lo cual tiene tendencia a ser benigno. Este es asimétrico, como vemos el crecimiento, y esto va más con malignidad. El borde. Si tenemos un borde que sea regular, es más probable que sea benigno. Si tenemos un borde irregular, como en esta otra mancha, pues es probable que sea maligno. El color. Si el color es homogéneo, es probable que sea benigno. Si hay áreas oscuras y áreas más claras, es más probable que sea maligno.
El diámetro. Si mide menos de 6 milímetros, es probable que sea benigno, y si ya empieza a crecer y mide más de 6 milímetros, hay más tendencia a la malignidad. Por último, la evolución. Si la evolución de estos tumores ha sido lenta, de muchos años, lo más probable es que sea benigna, pero si la evolución ha sido rápida, ha tenido cambios rápidos, ese tumor muy probablemente sea maligno. Si nosotros juntamos todo esto, nosotros podemos ya sospechar de una lesión que sea benigna o que sea maligna. El diagnóstico muchas veces al mismo tiempo lo vamos a corroborar con el tratamiento. Veamos un caso, por ejemplo. Tenemos este paciente que tiene una lesión en la piel, y si hacemos el ABC que habíamos hablado hace un momento, vemos que es asimétrico, los bordes son irregulares, el color, hay áreas claras y áreas más oscuras, el diámetro es de más de 6 milímetros, este midió 8 milímetros, y la evolución fue rápida. Esto había crecido en semanas. Por lo tanto, lo que sospechamos es que sea maligno. Inmediatamente lo que hacemos es una cirugía para hacer el diagnóstico y el tratamiento. En este caso es importante mencionar que hay que tener experiencia en cómo se quitan estos tumores. Hay que tener experiencia para poder quitarlos con suficiente distancia entre la lesión y los bordes de la incisión para asegurar que la sacamos por completo. Porque si no la sacamos por completo en la primera cirugía, muy probablemente vamos a dejar células ahí, y esas ya las sembramos y se pueden ir a la sangre y entonces dejar siembras en otros lados. Por eso es la importancia de la primera cirugía con alguien que tenga experiencia. En este caso, quitamos el tumor con bordes amplios, y como podemos ver aquí, al quitar el tumor se tuvo que hacer un colgajo de piel. Una semana después ya nos regresó el resultado, y el resultado fue un tumor maligno. No fue un melanoma, pero sí fue un tumor maligno. Por lo cual, este paciente, al mismo tiempo que quitamos la lesión, hicimos el diagnóstico y también hicimos el tratamiento. ¿Qué hubiera pasado si a este paciente no lo operamos? Este paciente tenía un tumor maligno, pero que son de muy lento crecimiento, pero si no se operan, son muy agresivos. Van sembrándose en forma lenta sobre el área alrededor. Entonces, pues con una cirugía temprana nosotros podemos evitar este tipo de problema. No deje pasar el tiempo. Se puede evitar muchos problemas. Si usted tiene una lesión dudosa, utiliza el ABC, y si tiene dudas, actúe en forma temprana. Se puede ahorrar mucho sufrimiento y dinero actuando tempranamente. Lo más importante, una intervención temprana no solo le puede salvar dinero, sino le puede salvar la vida. Yo soy Fernando López Neblina, y denos like, suscríbase al canal para que siga recibiendo información sobre temas de salud. Muchas gracias.